Hola, nuevamente en Cápsulas de Vida. En esta oportunidad quiero que platiquemos acerca de el servicio a Dios, el crecimiento espiritual y el cómo debiéramos interpretar la palabra siervo de Jesucristo. Porque hoy, de alguna manera, esa palabra siervo que se usa para referirse a predicadores pareciera ser como una persona muy importante. No se le da el sentido bíblico de la palabra siervo, que es simplemente esclavo. Y vamos a hablar de eso. Y en algún momento de nuestras vidas nosotros somos siervos o somos señores. Es decir, o somos gobernantes o somos gobernados. O sea, de alguna manera estamos en cualquiera de las dos posiciones. Por eso el mensaje abarca a esos dos grupos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito en su primera carta y dice el enunciado, cuando él empieza a escribir, dice: Pablo, esclavo de Jesucristo. Y cuando nosotros encontramos, siervo de Jesucristo, es en verdad alguien que no se pertenece a sí mismo, para empezar. No nos pertenecemos a nosotros mismos porque fuimos comprados con la sangre de Cristo y le pertenecemos a Él. Nuestra vida está escondida en Él. No somos dueños de nuestra vida. La Escritura dice que el que quiera ganar su vida, es decir, quiera hacer su voluntad y sus planes, la perderá, dice. Y el que esté dispuesto a entregar sus sueños y anhelos a Dios, como muchos personajes de la Escritura, entonces ellos, dice, la ganarán. Jesús fue siervo antes que rey. Es decir, toda la vida de Jesús en la tierra es de el siervo sufriente de Jehová, para luego ser rey, porque él mismo le dijo a Pilato, le dijo: mi reino no es de esta tierra. Él era rey, pero no de esta tierra, porque su reino no es de acá. Vendrá como rey. Entonces nosotros podemos actuar como siervos esclavos ante Dios, o podemos actuar cuando tenemos privilegio de señores o de autoridad, podemos ser déspotas. Los que abusan de su poder y autoridad, hay muchos. Líderes, pastores de iglesias, apóstoles, que abusan de su poder y autoridad. Y otros que son serviles, sirven, trabajan para Dios, pero asalariados, trabajan por dinero, por lo que les pagan. Pero para que nosotros pudiésemos ser verdaderamente siervos de Dios, dice, deberíamos de ceñir nuestros lomos, es decir, tomar el control, porque la palabra de Dios dice que hemos sido llamados y nos han dado la oportunidad de poder sujetar nuestra carne a través del Espíritu. Templanza y dominio propio, que son las bendiciones más hermosas que podemos alcanzar para dominar esta carne vieja, el hombre viejo que tenemos dentro, cada uno de nosotros. Cuando evaluamos entonces a estos servidores, o nosotros nos encontramos en esa posición, debemos de estar preparados, dice, porque no sabemos a qué horas nos van a pedir cuentas, como mayordomos a los que nos han llamado. Es curioso que aún la naturaleza es obediente y se sujeta a Dios, como cuando el Señor dice que si tuviéramos tanta fe como el grano de mostaza, podríamos decirle al monte que se mueva, dice, o a este árbol, dice, que se moviera del lugar. Al sicomoro, dice, es obediente a la naturaleza más que nosotros.
Ahora, ¿cómo debemos actuar nosotros? ¿Cómo debemos ceñir nuestros lomos? Hay un ejemplo en Lucas 17:8 donde el Señor dice que se sienta el dueño de la finca, el Señor, y que cuando entra el siervo que viene del campo, dice, no entra a comer directamente, sino que viene sucio del campo y tiene que ceñirse para poder servir. Es decir, nos llama a la limpieza, a la humillación, al servicio completo de lo que el Señor quiere. Siervos humildes, aún nos llama, dice, siervos inútiles sois, porque hacemos únicamente lo que debemos hacer. Es importante también observar que Dios sirve a los que le sirven. Dice que Él honra a los que le honran. O sea, de alguna manera hay una honra, aunque Él no comparte su gloria con nadie, pero nos da la oportunidad de trabajar para Él. Y si nosotros logramos, si yo logro honrarlo, Él me va a honrar. Pero la gente equivoca la honra con el enaltecimiento de la persona y incluso la idolatría hacia aquellos mensajeros, que esos también somos mensajeros de Dios. Entonces, ¿quiénes no se someten? No hay sometimiento, porque muchos dicen, como el texto de Lucas 12, el Señor tarda en venir, se va a tardar mucho en venir. Entonces dice que como se tarda en venir, dice literalmente, comienzan a golpear a los criados y a los consiervos, a comer, a beber y a embriagarse. Esa es una figura de aquellos apóstoles y gente que tienen de alguna manera un llamado, un señorío que Dios les dio, pero que lo que hacen es ser prepotentes, se creen hasta cierto punto dioses. Entonces hay una sentencia, porque ahí también en Lucas dice, más que el que sin conocer, dice, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, hablando de cuando somos señores, cuando gobernamos. Dice, aquel que hizo cosas casi sin darse cuenta, dice, sin conocerlas, será azotado poco, porque aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que se le haya confiado más le van a pedir. Entonces unos serán azotados poco, otros serán azotados mucho. Esas palabras no nos gustan a nosotros, los que tenemos un llamado a servir en la iglesia, independientemente de ancianos, pastores, apóstoles, todos de alguna manera se nos va a demandar. Y hay quienes que con vanidad actúan. Y el Señor dice también que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino. A veces sentimos decepción en el camino. Hay personas que se vuelven atrás. Hablamos en otro video de este tema de los que apostatan, los que dejan la fe. Pero te digo todo esto, hermano y hermana que me estás viendo y escuchando, porque nos llama a un servicio sin avaricia. Recordemos que la Escritura dice que el Evangelio no es fuente de ganancia, aunque muchos lo toman así, para enriquecerse, sintiéndose reyes, y se comparan con David, con Salomón. Pero ellos no eran pastores literales de una congregación, no eran los religiosos, aparte era el sacerdote, el sumo sacerdote y todos los que trabajaban de la tribu de Leví. Ellos eran reyes. Ahora hay pastores, apóstoles que se creen como David, como Salomón, y entonces creen tener el derecho de tener mucho oro guardado y muchas mujeres. Hay muchos que se están actuando de esa manera y tendrán que entregar cuentas algún día. Te lo dejo para que lo medites en tu corazón y continuemos platicando en una próxima oportunidad en estas cápsulas de vida. Dios bendiga
hogar, tus hijos, la obra de tus manos, tu trabajo, y que haya salud en tu familia. Amén.